que están cautivos a voluntad de Él. Esta noche vamos a predicar el tema, la perspectiva correcta para el siervo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, qué bendición ha sido la música, los testimonios, la prédica de anteriormente en el día. Pero Señor, no nos descansamos en el pasado, te necesitamos ahora mismo. Nada puedo hacer sin ti. Tenemos un hambre para escuchar de ti. Que el nombre de mi precioso Señor Jesucristo sea glorificado y exaltado. Que el Espíritu Santo haga su obra perfecta esta noche y que utilices a este pobre gusano para predicar tu preciosa palabra. Te pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y pueden tomar sus asientos. En este pasaje vemos que hay 4 personajes que están operando en este mundo. Estamos en una batalla espiritual. Y estar involucrado en una batalla significa que es muy necesario saber quiénes son los personajes involucrados. Como soldados, cuando entramos en un país, siempre tenemos lo que se llama una área de responsabilidad, en AOR, y recibimos información antes de ir al país para saber las personas que están involucrados. Por ejemplo, en Irak, antes de ir, todos recibían información de los grupos étnicos, de las tribus que operaban, en qué lado están, porque teníamos que entender qué estaba sucediendo ahí en el país. Un soldado que está en batalla, que no entiende y no sabe quién está en qué lado, puede ser muy destructivo y asimismo estar en mucho peligro él mismo. Así que vamos a mirar esta noche los 4 personajes que están operando en este mundo. Número 1 lo ven en el versículo 24, porque el siervo del Señor. Espero que eso seamos nosotros. Vamos a hablar más del siervo del Señor después, pero ese es el primero. Número 2, personaje número 2, sigue leyendo ahí, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a, personaje número 2, los que se oponen. Los que se oponen. Les digo, hermanos, que todos los que están fuera de Cristo se oponen. Se caracterizan en que están opuestos a algo. ¿Pero qué? Por lo menos 3 cosas. Primeramente, se oponen a Dios mismo. La Biblia nos habla de que son enemigos de Dios. Se oponen a Dios en la voluntad de Dios para sus vidas, se oponen al Evangelio, se oponen a la palabra del Señor y cómo el mundo odia la palabra del Señor. Se oponen a Dios primeramente. Segundo, se oponen a los siervos de Dios. Se oponen a todo lo que intentamos hacer. Como vemos vez tras vez en la Biblia, en el libro de Josué y los jueces, los que se oponen nos tientan al pecado, nos enseñan la falsa doctrina. Eso se ve en versículos 17 y 18. Nos dice, su palabra carcomerá como gangrena, e intentan destruir la obra que estamos haciendo en el Señor. Pero quiero que noten, hermanos, que no debemos ver a los que están afuera de Cristo como enemigos. Ellos no son nuestros enemigos, hermanos. ¿Por qué? Noten el versículo 26, que caracteriza a los que se oponen. ¿Qué nos dice? Y espero que vean esto. Están en lazo del diablo y están cautivos a su voluntad de él, o sea, del diablo. Hermanos, son como prisioneros de guerra. Sus ojos no han sido abiertos todavía. Como Cristo dijo, no saben lo que hacen. Vamos a mirar unos
textos para ver por qué no debemos ver a estos como nuestros enemigos. Recuerden, hermanos, en el 1 Corintios 6, 11, nos dice algo bien importante. Después de dar una lista de los que están en contra de Dios en los versículos 9 y 10, nos dice en el versículo 11, y esto erais algunos. Yo fui incluido en esa lista. Yo también fui un tiempo enemigo de Dios, uno que se oponía. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El problema de ser cristiano por bastante tiempo es que empiezas a sentir que merezco esto. Es un privilegio ser hijo de Dios, pero nos olvidamos a veces que es solamente por la gracia de Dios que nuestros ojos han sido abiertos y que el enemigo no es los que se oponen. Noten también, por favor, vayan conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, por favor. Colosenses 1:22. Comenzando, en versículo 21, Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso éramos nosotros. Noten también los versículos 12 hasta el 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando miras y consideras a los que se oponen, no olvidas que tú antes estabas ahí. Los que se oponen a Dios, se oponen a los siervos de Dios, pero noten, hermanos, se oponen a sí mismos. Se oponen a sí mismos, trágicamente. Mateo 13, 14 y 15 nos dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ni entienden que se están oponiendo a sí mismos. El teólogo C.S. Lewis lo dijo así: somos criaturas de poco anhelo, entretenidos con tragos y sexo y ambición, cuando gozo infinito nos es ofrecido. Como niños ignorantes que quieren seguir jugando en el lodo, en el barrio pobre donde viven, porque no pueden imaginar qué es lo que significa la oferta de ir de vacación en la playa. Nos complacemos demasiado fácil. Nos complacemos demasiado fácil. Se nos ofrece la eternidad y lo escupimos para tener el polvo. Los que se oponen. El tercer personaje que quiero introducirles es obvio el más importante. Quiero que noten, disculpen, vamos a hacer otro personaje y al último vamos a ver el más importante. Disculpen, el versículo 26 nos introduce ahí el lazo del diablo. El diablo, un maestro duro y difícil, que no viene sino para hurtar, matar y destruir, es homicida, es mentiroso y padre de mentira. A través de la historia donde reina Satanás, hay pobreza, destrucción, falta de paz, falta de oportunidad y falta de esperanza. Tiene a sus sujetos enlazados y cautivos a su voluntad, esclavos al pecado, esclavos a su adicción, esclavos a la voluntad de Satanás. Acuérdense, hermanos, quién es el enemigo verdadero.
Nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra los seres humanos, no los de la otra iglesia, no los de la otra comunión, no los de la otra denominación. Nuestra lucha es contra los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Somos puros peones, tú y yo, en una lucha tan tremenda entre el perdedor, el diablo, y el vencedor, Dios. Recuerden quién es el enemigo verdadero. Y ahora sí, hermanos, el personaje número 4, y este sí es el más importante, versículo 25. Para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios. Dios, la única esperanza. No somos nosotros. Yo no puedo rescatar a nadie. Querido hermano, tú no puedes rescatar a nadie. Dios. ¿Qué vemos? 3 cosas ahí. Dios, el único que les pueda conceder que se arrepientan. Noten que Él tiene que conceder hasta que te puedas arrepentir. Dios, concede a las personas que están aquí esta noche que no conocen al Señor, concédenos esta noche que llegan a conocer y se arrepientan. El único que puede conceder que se arrepientan, el único que puede hacer que sigue ahí para conocer la verdad. Para conocer la verdad. Si Él no abre el entendimiento, hermanos, no van a entender. Es la gracia de Dios que, ¿se acuerdan que las personas están así? Es la gracia de Dios sacar todo eso y decir que sea la luz. Y se caracteriza también Dios por la última palabra que se dice en el versículo 25, la verdad. Él es el autor de la verdad, la fuente de verdad, la verdad en esencia misma. Así que, hermanos, entendiendo que hay estos 4 personajes y entendiendo nuestro lugar, que somos siervos de Dios, ¿cuál es nuestro rol? Bueno, primero tengo una invitación. Si esta noche has notado que eres uno de los que se oponen, mi invitación es, ven a Cristo. No dejes este lugar esta noche sin hablar con alguien. Tenemos bastantes predicadores aquí. Hablar a alguien, ayudarte a conocer a este Jesús. Así que si eres de los que se oponen, ven a Él. Si eres siervo del Señor, ¿no querrías ser el mejor siervo posible? Yo sí, hermanos. Yo ya he sido de tanta vergüenza al reino de Dios y de tanta trayéndolo por abajo. Quiero hacer lo más posible para traer gloria al quien me salvó. Y tengo 3 puntos en esto, hermano. ¿Cómo debemos hacer de siervos? Bueno, primero debemos ser siervos preparados. Mucho más se puede hacer con un siervo preparado, con uno que no es preparado. Por ejemplo, y cuántos ejemplos podría dar, pero por ejemplo, yo trabajo en una firma de abogados. Hay varios roles en esta firma de abogados. Primero tenemos un rol que se llama el corredor. Y tal como pensarías del nombre, su trabajo es correr. Si tengo un documento que tiene que ir al corte, corre. Si tengo que comprar algo, corre. Si necesito café porque se me acabó, tráeme el café. Corredor. ¿Es de ayuda el corredor? Claro. Pero saben, hay otros roles también. Después tenemos los asistentes legales, que son más preparados y pueden ayudarme a preparar los documentos legales. Pueden preparar mis cartas que voy a mandar. Pueden ayudarme mucho más que el pobre corredor.
No que el corredor no valga nada, tiene su lugar, pero prefiero tener a un asistente legal que me ayuda mucho más. Y últimamente, hay el abogado. Los abogados han recibido bastante entrenamiento y no funciona la firma sin el abogado. ¿Cuál es la diferencia entre esos tres roles, hermanos? La preparación. La preparación. ¿Cuánto más fácil es cortar con un cuchillo afilado que con un cuchillo sin filo? Hermanos, si vas a ser siervo del Señor, hazlo del todo. Prepárate. Cada día es un regalo del Dios eternal. ¿Cómo lo invertirás? Jóvenes especialmente. Jóvenes, prepárense mientras tengan tiempo. ¿Cómo vas a invertir el día? ¿Jugando juegos todo el día? ¿Viendo la tele? ¿Quejando? ¿Peleando con la esposa o la hermana o mi hermano o quien sea? Invierte el día. ¿Cómo? Primeramente, obvio, en la palabra de Dios. Miren el versículo 15, por favor. Yo sé que todos conocen este texto, pero es el principio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera de Pedro 3:15 nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué triste, hermano, si tienes el nombre de cristiano, pero alguien te pregunta, y voy a decir esto: si estás viviendo correctamente, van a haber preguntas. Si estás viviendo en este mundo, los taxistas, los que hablan contigo, los clientes van a preguntar: ¿por qué eres tan extraño? ¿Por qué no me estafas como me estafan los demás? ¿Por qué tienes esa sonrisa aún en los problemas? Y estemos preparados, adeptos en la palabra de Dios para dar razón. Tengo un cuento para contar con esto. En septiembre del 1787, la Convención Constitucional de los Estados, que ahora se conocen como los Estados Unidos de América, sometieron a los 13 estados una constitución por su consideración. Habían muchos que estaban en contra de esta constitución. 3 varones decidieron escribir folletos o composiciones en defensa de la propuesta constitución, llamados Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. El problema era que no había mucho tiempo. Los enemigos de la Constitución ya estaban atacando y los estados individuos podían votar en cualquier tiempo que querían. Estos 3 varones escribieron, escuchen esto, 85 composiciones entre octubre y mayo. O sea que sale a una composición cada 3 días. ¿Cuál es el punto, hermano Daniel? Fue bastante trabajo que se tenía que hacer y no había tiempo para preparar. El tiempo era para entregar lo que se necesitaba. Pero estos 3 hombres, y son meros hombres, hermanos, pero estos 3 hombres, yo diría por la gracia de Dios, porque amo a los Estados Unidos, habían pasado su vida entera leyendo leyes, estudiando las formas del gobierno, y cuando era tiempo, crunch time, lo decimos en inglés, es tiempo ahora mismo, estaban preparados para escribir y usar el completo de su inversión de su vida para darlo en el instante. Seamos así, jóvenes, si me están escuchando, seamos así para el reino de Dios. Utilicemos cada día en estudiar estas escrituras, y cuando se dice un día, ¿hay alguien aquí que puede decirnos algo de Dios? Hermanos, yo estuve un día en un lugar con mis colegas en el militar, y fue una bendición que no esperaba. Justo antes de tomar un examen, bastantes de mis colegas, que no eran cristianos para nada, pero me rodearon y dijeron: Daniel, ¿podrías orar por nosotros? Amén. Tuve un amigo una vez que se me acercó en el militar y dijo: Daniel, yo sé que eres algo espiritual, no sé qué cosa, pero
¿podrías ayudarme en este tiempo que estoy sufriendo? Estemos preparados para eso, hermanos. Estemos preparados. Qué triste si me diría eso y digo, ay, no sé, que Dios te bendiga. Estemos preparados. Nunca sabemos qué va a venir, hermanos. El primer ministro Winston Churchill lo dijo así. Escuchen esto, hermanos. A cada uno viene en su vida un momento especial en el cual le tocan en el hombro figurativamente y le ofrecen la oportunidad de hacer algo muy especial, único a él y ajustado a sus talentos. Qué tragedia si en ese momento se encuentra sin preparación o descalificado por lo que podría haber sido su momento más importante. Hermanos, Dios les ha puesto a cada uno en esta tierra con un propósito. Qué triste si llega el día para cumplir ese propósito y no estás listo. Estudien, hermanos, déjame decir esto también. Como cristianos, si estamos basando nuestra eternidad en este libro, ¿no vale la pena estudiarlo? Disculpa, pero a mí que eres hipócrita decir que estás basando tu vida y tu eternidad en algo que ni has leído. Cada día haz propósito en tu corazón de pasar tiempo cada día en las Escrituras. Un siervo adepto en la palabra del Señor y vamos a ver también adaptado al uso del Señor. Vean por favor de vuelta en 2 Timoteo 2, los versículos 20 y 21. Adaptado al uso del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿cuál es nuestra tarea ahí, hermanos? Límpiese. Límpiese. ¿Puede Dios usar lo vil? Sí. Dios hasta usa los Hitleres y los Mussolinis y los quien sea para cumplir sus propósitos, pero yo mucho más preferiría ser utensilio de oro y de plata. Límpiese, hermanos, para ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto. Tengo que decir dispuesto. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea por el Señor? He visto en este viaje una cosa tan hermosa en esta iglesia que hay bastantes dispuestos a servir. En la cocina, gracias hermanas, si me están escuchando. Los varones con sus guantes de blanco que sirven las mesas. ¡Wow! Gracias. Yo sé que parece que no es mucha honra ahí. Alguien tiene que limpiar los baños. Alguien tiene que barrer los pisos. ¿Estás dispuesto? Estás dispuesto para toda buena obra. Así que debemos ser siervos preparados, hermanos. También hay que ser siervos con propósito, sin distracciones. Hay ciertas cosas que tenemos que evitar. Miren a los versículos 16 hasta el 18. Hay ciertas cosas que tenemos que evitar. 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Proverbios 10:19 nos dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Debemos evitar las palabras que guían a la falsa doctrina. Siguen leyendo, por favor, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. También debemos evitar palabras que llevan a la contienda. Noten el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Escuchamos esta mañana de los
las diferentes cosas que nos pueden dividir. Qué triste es a veces, hermanos, algunos hermanos toman su entera identidad en una doctrina, enfocan en una sola cosa y es lo único que pueden hablar o decir. Y si alguien no está de acuerdo con ellos, no puedo tener comunión. No seamos así, hermanos. Debemos ser los que desechan las cuestiones necias e insensatas e intentar tener unidad en vez de división. También debemos evitar el pecado. Noten el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Si nombras el nombre de Cristo, no tienes el derecho de vivir como quieres. No lo tienes. La palabra dice: crucificado con Cristo estoy. Cristo está preguntando: ¿quién está dispuesto a tomar su cruz? No tenemos el derecho de vivir en la iniquidad. También debemos evitar las pasiones. Noten el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuántos jóvenes? Todos aquí conocemos a jóvenes que malograron sus vidas por no saber huir las pasiones juveniles. Hay que huir. Y no solamente hay que evitar ciertas cosas, hermanos, pero también hay cosas que seguir, que también se encuentran en el versículo 22. Sigue, y no tengo tiempo, hermanos, para en esto. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Quiero tocar ese último punto, un momento. Los siervos de Dios no somos llamados a servir a solas. Necesitamos estar en comunión con los que son de corazón limpio y están invocando al Señor. Necesitamos los unos a los otros. Es un principio a través de las Escrituras, de Eclesiastés, al Señor mandando a sus discípulos uno por uno, dos por dos. Necesitamos acontabilidad, ¿se dice? Rendir cuentas. Necesitamos a alguien que nos va a llamar y decir: hey, estás haciendo mal. Hey, ¿por qué no estuviste en el culto esta mañana? Pero llega eso por si acaso más. Hay que invertir en las relaciones con nuestros hermanos y hermanas. Necesitamos comunión con otros siervos sinceros. Tenemos que ser siervo preparado, siervo con propósito y últimamente siervo con perspectiva. Noten por favor versículos 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hablé anoche de ser confrontativo. Es una balanza, hermanos. Qué necedad he visto en mi vida en nombre de Cristo. Ser cristiano no significa ser idiota. Si alguien está escupiendo en la cara de Cristo, ¿por qué no debemos poner nuestras perlas entre los chanchos? Y no debemos ser los que están buscando peleas. ¿Cuál debo ser, hermano Daniel? ¿Contencioso o confrontativo o aquí no contencioso? Los dos. Podemos confrontar a las personas, pero para su bien. Hermanos, Dios no nos puso aquí para ganar peleas. La pelea ya está ganada. No estamos aquí para lucirnos inteligentes. La enseñanza es buena, hermanos, pero el problema con enseñanza, ¿qué viene normalmente con ella? Orgullo. Ya se convierte en lo que habíamos visto de estar listo para
presentar una defensa a, hazme la pregunta, me hizo la pregunta. Ahora sí, voy a demostrarte todo mi entrenamiento. No debemos ser contenciosos, hermanos, sino amable para con todos. Tus vecinos, si hablaría con ellos, dirían, sí, Douglas es amable. Hay ciertos pasajes, hermanos, que nos gusta decir, que gritamos del púlpito. Pero noten, cuando dije amable, no habían muchos amenes. Esto me convence del pecado, hermano. Cuando era más joven, ¿cuánto daño hice? Tenía un celo por el Señor, pero no era amable para nada. Cristo sí era amable. Otro, vamos, vamos a pasar de eso, ir al próximo. Apto para enseñar. ¿Cuántos púlpitos he estado, hermanos, escuchando a un pobrecito no apto para enseñar? ¿Cuántas iglesias he visitado? Y ni bien empieza a hablar el predicador, ya sé, nunca volveré a esta iglesia. Gloria a Dios que los predicadores que estamos aquí en comunión es la excepción a eso. Tenemos que ser aptos para enseñar. Algunos dicen, también de mi gracia nomás. Hay predicadores que he escuchado decir, hermano, Dios no me ha llamado para enseñar, solo estoy aquí para predicar. Hermanos, con humildad les digo, eso no es bíblico. El siervo del Señor es una cosa predicar. Amén. Les digo, es divertido. Predicar es tan divertido. ¿Saben? Como padre de 4 hijos, enseñar es otra cosa. Enseñar es difícil, es una tarea diaria que perdura año tras año, tras año, tras año. Y los pastores dijeron, enseñar a las ovejas no son conocidas por ser muy inteligentes. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios que no nos llamó por ser inteligentes, por ser los mejores. Las ovejas, yo entre ellas, somos soncitos. Y necesitamos a obreros de Dios y siervos de Dios. Y hermanas, mis queridas hermanas, esto las incluye a ustedes. Madres, necesitamos a madres pacientes, siervos de Dios que están aptos para enseñar a sus hijos. Sigue. Apto para enseñar. La última palabra en el 24, sufrido. O sea, paciente. Porque como ya dije, ser siervo de Dios no es cosa de un día, ya prediqué. Es, ¿qué nos dice en Apocalipsis 2? Ser fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Y últimamente en esta lista, hermanos, que con mansedumbre, versículo 25, corrija a los que se oponen. No con orgullo, con mansedumbre. Quiero ser personal un momento, y ya estoy para terminar. ¿Ya? De joven, Dios perdóname, de joven cuando testificaba a las personas, lo hacía más de orgullo y casi queriendo una pelea. ¿Saben cuándo noté cuán malo era eso?
Conocí a una chica hermosa que se llamaba Kelly, que era incrédula, y quería enseñarla acerca de Jesús. Y noté, me gusta esa chica, y la hablé bastante diferente de Cristo que lo hacía anteriormente. Y para los que no conocen la historia, después de mucha paciencia y bastantes cosas que sucedieron y entrenamiento, me casé con esa chica y hoy en día es la madre de mis 4 hijos. El punto es que hablé con mucha diferencia con una persona cuando me importaba que cuando era un cual fulano de tal en la calle. Y más encima, ahora que tengo la responsabilidad de testificar a mis hijos, ¿cuánto les amo a esos chicos? ¿Cuánto diferente les hablo a ellos? Hablas diferente a las personas cuando te importan. Cuando hablas a las personas, especialmente he notado a los niños, los niños se dan cuenta así si les importas a ellos o no. Si te importan. Uno lo dijo así: para que la verdad se escuche, tiene que ser hablado en amor. No importa cuán sabia y cuán verdadera sea la idea que estás hablando, la idea no será relatada si es hablada en enojo. A mí tampoco me gusta este mensaje, hermanos. Cómo vemos a las personas afecta cómo les tratamos. Quiero dar una ilustración aquí. En el año 1968, una maestra de estudiantes en el 3er grado llevó a cabo un experimento social que nos muestra que cómo vemos a las personas afecta cómo les tratamos. Esta maestra dividió, y esto es verdad, lo pueden buscar. La maestra, que se llamaba Jane Elliott, dividió a su clase en 2 grupos basados en el color de sus ojos. Puso a todos los que tenían ojos marrones en un grupo y todos los de ojos azules en otro grupo. El primer día, la maestra empezó a hablar de los que tenían ojos marrones, que eran mejores. Y les dio a esos de ojos marrones privilegios, como más tiempo de jugar, y les dio bebidas y cosas especiales. ¿Saben qué sucedió antes que terminara el primer día? Los de ojos marrones empezaron a maldecir y maltratar a sus colegas que tenían ojos azules. Se pensaban mejor, simplemente porque lo que había dicho alguien. En contraste, los estudiantes de los ojos azules, antes de terminar el día, tuvieron peores marcas en sus tareas de ese día y se aislaron a sí mismos. El siguiente día, la maestra hizo el opuesto y empezó a tratar de los de ojos azules mejor y maltratar a los de ojos marrones. Y casi por inmediato, los estudiantes adaptaron a su nuevo estatus social. ¿Cuál es el punto de eso? Si tratas a las personas como si son la escoria, van a pensar de sí mismos así. Nos debe importar las personas. Nosotros estamos hablando hoy en día. No es para nosotros decidir si alguien es destinado para ser hijo de Dios o no. Nuestra tarea es ir y, como dijo el apóstol Pablo, ser todo para todos, de si de alguna manera puedo ganar a algunos. Nunca predeterminas en tu conciencia, él nunca va a ser salvo. No tenemos esa oportunidad, no tenemos ese derecho. Para nosotros es proclamar, Cristo murió por ti. Dejamos el resto al Espíritu Santo. Saben, hermanos, nunca he visto a alguien venir al Señor después de ser insultado o batallado. Nunca batallamos a las personas a los pies de Cristo.
¿Saben lo que sí he visto que atrae al Señor? Fidelidad, siendo amable, gozo en sufrimiento. Piensa en tu vida. ¿Qué te trajo al Señor Jesús? ¿Fue alguien decirte que no importabas? Normalmente te apuesto que fue alguien que tú sentías que te importaban, que les importaban a dónde ibas a pasar la eternidad. Concluyendo, siervo de Dios, no pierdas la perspectiva. No te olvides de los que se oponen a sí mismo. Y si eres de los que se oponen, no sigas en ese estado. Tengo 3 puntos para traerlo en la práctica. Cuando tratas con la gente o conoces a personas nuevas, intenta entrenarte a ti mismo a ver las personas como alguien que van a pasar la eternidad en algún lugar. Varones, escúchenme por favor. Los varones tenemos la tendencia especialmente a mirar a las mujeres y juzgar así, si es bonita o no, cómo se viste, o a los otros varones, ¿qué puede ayudarme a mí? ¿Qué puede hacer él por mí? Eso no es la vista de Jesús. Divórciate de la forma natural de ver a las personas. Entrénate a ti mismo a ver a cada persona en la calle, que está conduciendo el carro, que está en tu lugar, que está siendo miserable. Ve a esa persona como alguien que va a pasar la eternidad en uno de 2 lugares. ¿Y qué harás tú para influirles? ¿Serás utilizado por el Señor o por el diablo? Es número 1. Punto número 2, para terminar. ¿Quién o qué grupo ves tú con desperdicio? ¿Quiénes son los de los ojos azules en tu vida? ¿Los que creen cierta cosa? ¿Los que son amilenialista o pretribulacionalista, como sea? ¿Los que son del otro partido político? ¿Los que tienen carne de cierto color? ¿Los que son de otros países? ¿Los que son de otra clase social? No debemos ver a nadie con desperdicio. Todos los humanos somos creados en la imagen de Dios. Y últimamente, cuando las personas se te oponen o las personas están sufriendo por su propia culpa y sus propios pecados y errores, de gracia, reconoce que las personas no te están oponiendo a ti, están cautivos por Satanás y solo la gracia de Dios los puede librar. Si no fuera por la gracia de Dios, ahí estarías tú también. La actitud de Cristo en la cruz misma fue: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Que Dios les bendiga, mis hermanos.